Buen día, mi nombre es Claritza Nayeli Villalobos Vargas, estudiante de la Maestría de Administración Estratégica de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. A continuación, se presenta el video correspondiente a la actividad número 4 de la materia Planeación y Control Estratégicos, donde se desarrolla a manera de síntesis 4 puntos principales que son control estratégico, principales elementos, factores del control estratégico, concepto de cultura organizacional y sus elementos principales. Al final de este video se presenta una conclusión sobre los puntos desarrollados. Desarrollo. Antes de iniciar con nuestro tema principal, hay que recordar que la planeación estratégica se divide en 3 fases. La primera fase es la formulación de estrategias. Según Mendoza 2011, para establecer la estrategia o estrategias a seguir, se toma como base lo planteado en los escenarios anteriores. Por otro lado, es conveniente agregar el conjunto de acciones para garantizar la transición entre las estrategias de un escenario a otro, para facilitar el cambio en caso de que la estrategia no funcione. La segunda fase es la implantación. La implementación de la estrategia es el proceso donde convertimos el plan estratégico en acción. Es decir, en esta fase es donde se ejecutan las estrategias planteadas en la primera fase. Y la tercera fase es el control y la evaluación de resultados, la cual hablaremos con más detalle a continuación. Para Delaux 2017, página 14, cuando hablamos de control estratégico, nos referimos a un sistema que permite mantener bajo control y en el rumbo previsto las estrategias claves de la empresa. La tarea del control deberá ser ejercida por la alta dirección y no es delegable. Por otro lado, Dextre y Del Pozo 2012, página 74, comentan que el control estratégico complementa la planeación estratégica e intenta monitorear el grado de las misiones, estrategias y objetivos estratégicos, la adecuación de estas a las amenazas y oportunidades del ambiente, la competencia y otros factores externos y la eficiencia y otros factores internos. Elementos del control estratégico. Según Torres y Torres 2014, los elementos del control estratégico son los siguientes. Medición. La medición representa la magnitud de las cantidades programadas o planeadas y las cantidades reales que se obtienen después de la planeación. Evaluación. Es comparar las mediciones de la implementación de estrategias, las planeadas y las obtenidas. Las acciones reforzadas son los actos que se realizan cuando el desempeño real en el proceso de control es mejor que lo esperado, y las acciones correctivas son los actos que se realizan cuando el desempeño real en el proceso de control es menor o peor que el esperado. Factores del control estratégico. Dentro de los factores del control estratégico se encuentran los roles. Estos son implementados por la alta dirección y deben ser asumidos por todos los niveles en la empresa, en donde cada nivel podrá especificar acciones a seguir para un oportuno control de los objetivos y estrategias planteadas. El lugar en el que se realiza en todas las empresas que tienen implementada la planeación estratégica. Las fuentes de información. Para esto se requiere de información válida para regular los procesos productivos y asegurarse de que se alcanzarán los objetivos esperados. Y por último, pero no menos importante, el costo. Es de suma importancia calcular el costo del control y no excederse o apasionarse por un control exagerado. Debemos cuidar que el control no resulte más oneroso que los beneficios obtenidos.
Cultura organizacional. Según Schiavenato, 1993, citado por Mena 2019, plantea que la cultura organizacional significa un modelo de vida, un sistema de creencias, expectativas y valores, una forma de interacción y de relaciones típicas de determinada organización. Cada organización es un sistema complejo y humano, con características propias, con su propia cultura y con un sistema de valores. Todo ese conjunto de valores debe ser continuamente observado, analizado e interpretado. Por otro lado, Mendoza 2011 menciona que la cultura de una organización se conforma en periodos largos de tiempo y es producto de un gran número de factores que van desde la formación administrativa empleada hasta los elementos ambientales. Es de importancia también mencionar que, como todos los elementos administrativos, la cultura está también sujeta a cambios. Estos cambios generalmente se producen por transformaciones que ocurren dentro de nuestro entorno, sobre todo en materia de turbulencia, cambios en la trayectoria estratégica, como cuando se pasa de evolutiva a emprendedora, y fuerzas internas que impulsan la transformación dentro de la organización. Según Mendoza 2011, los elementos que forman parte de la cultura organizacional son los siguientes: valores, normas, creencias, lenguaje, mitos, ritos y costumbres. Los valores son la parte fundamental. Son aquellos elementos abstractos que gozan de una amplia estimación, que no están sujetos a justificaciones de carácter empírico. Una empresa cuyo personal estime altamente la calidad tiene allí un valor clave que no se puede poner en discusión por nadie. Las normas son pautas de comportamiento que sirven de guía a la gente. Las creencias son las concepciones que se tienen de la empresa. El lenguaje son las formas de expresión, y esto es propio de cada organización. Los mitos son leyendas que se forman en la organización, sobre todo acerca de personajes de la misma institución. Puede ser de los fundadores o personas que dejan una huella dentro de la empresa. Los ritos son ceremoniales especiales que se realizan en la empresa. Pueden ser eventos anuales o alguna celebración que se haga dentro de la institución. Por último, las costumbres son formas habituales de comportamiento. Es normal observar en las empresas japonesas que cantan algún tipo de himno o realizan alguna actividad física antes de comenzar los labores. A manera de conclusión, daremos respuesta a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué elementos del control estratégico crees que sean los más importantes? Considero que todos los elementos del control estratégico son importantes, ya que logran un control integral. No tendría caso aplicar acciones sin una medición y evaluación previa. Pregunta número 2. ¿Qué criterios deberías tomar en cuenta para su elección? Creo que por la misma razón se deben considerar todos los criterios posibles con la finalidad de aplicar un control integral y efectivo. Pregunta número 3. ¿Qué retos crees que se puedan presentar a la hora de implementar un control? Creo que estos pueden ser varios, dependiendo de la organización. Considero que hay varios factores que pueden afectar la implementación, como pueden ser el tamaño de la empresa, la antigüedad de la misma, la falta de seguimiento, falta de recursos, carencia de disciplina, entre otros, los cuales representarían un reto para la organización. Pregunta número 4. ¿Por qué es importante que todos los miembros de la organización
conozcan los propósitos estratégicos. Esto es para poder alinearse y conducirse hacia el logro de los objetivos de la empresa. Pregunta número 5. ¿Por qué es importante conocer qué generaciones están presentes en la empresa? Es importante saber, ya que de esta manera podemos adaptar la información con la finalidad que el objetivo sea entendido por todos los colaboradores de la empresa y mantener la motivación dentro de la misma. Pregunta número 6. ¿Por qué se deben conocer si las personas se tratan bien entre sí? Creo que es parte de mantener una cultura organizacional sana, ya que todos los colaboradores pertenecen al mismo equipo. Debe de haber respeto entre todos y considerar los elementos de la cultura organizacional como filosofía para el logro de objetivos. Con esto concluimos esta evidencia de aprendizaje. Agradezco su atención. Saludos.